La charla que voy a dar va a versar sobre las buenas prácticas, principalmente sobre las buenas prácticas en movilidad para esta nueva era que nos ha tocado vivir tras la pandemia, sobre después del COVID. Eh, bueno, lo voy a centrar primero en una reflexión sobre la movilidad en el contexto actual, una vez que ha pasado la pandemia y con lo que nos viene. Voy a contar algunas estrategias generales que se utilizan en diversos sitios para actuar y potenciar las nuevas condiciones de movilidad que hay en los diferentes sitios. Luego hablaré de algunas buenas prácticas concretas que se hacen en algunas ciudades y terminaré con una reflexión final en las conclusiones. Ya sabéis que siempre hablo del urbanismo y la movilidad como binomio inseparable. La movilidad y el modelo de ciudad están muy ligados, no podemos actuar separadamente con ninguna de las dos y tenemos que hacerlo conjuntamente. Y ahora, como consecuencia de esta situación, pues tenemos una oportunidad y un reto. Los problemas que antes existían, pues como que han salido, han salido y son más importantes y se han visto de una manera más clara, ¿no? Los problemas de contaminación, que eso afecta también a los problemas de salud y el COVID, después de todo, es un problema relacionado con la respiración, ¿no? Y eso, y al final, yo una de las cosas que siempre digo es que es un problema de salud y sostenibilidad y por tanto debe ir más allá de las ideologías. Lo que debe de hacer es unirnos más que separarnos, ¿no? Y por tanto tenemos que hacer una acción conjunta. Y esto, como digo, dado que está muy relacionada la movilidad con el modelo de ciudad, tenemos que repensar toda nuestra ciudad, ¿no? Y esa es la oportunidad que tenemos y la forma de hacerlo. Pero además, esta crisis ha llegado de repente, ¿no? Es como ha explotado y ahora todos tenemos que hacer cosas urgentemente, ¿no? Pero ahí sí que soy claro que siempre debemos de tener en mente el modelo de ciudad que queremos y una planificación estratégica. Por tanto, esos planes de movilidad urbana sostenible que siempre se han hecho, que siempre se han pensado que se deberían de hacer, pues hay que hacerlos al mismo tiempo que hacemos actuaciones, porque hay que hacerlas, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Qué contexto estamos? Pues es un contexto en el que las nuevas prioridades, como por ejemplo la salud, el aire, el espacio, pues son especialmente importantes. Empezaban a serlo, ¿no? Sobre todo el tema de la salud, ¿no? La sostenibilidad, etcétera. Pero ahora empieza a ser como más acuciante, ¿no? Ya se ha quedado claro. Está otro concepto de la seguridad. O sea, tradicionalmente siempre había la seguridad vial, la seguridad pues contra acciones violentas, a veces las estaciones pues son sobre todo en la noche, etcétera. Ya hablamos en unas jornadas anteriores de esta Semana Europea de la Movilidad sobre movilidad y género, etcétera. Pero es que ahora nos piden una seguridad sanitaria y un distanciamiento social. Y eso hay que traducirlo al modelo de ciudad. El transporte público es fundamental. No, es que realmente el transporte público no ha sido donde se han, por lo menos en Europa, donde ha habido más contagios, ¿no? Al contrario, porque la gente respeta las condiciones. O sea, se han encontrado mucho en el ocio, pero no tanto en el transporte público, al menos en Europa, como ya digo, porque además se han aplicado unas medidas muy fuertes de limpieza, de seguridad, etcétera. Pero entonces el transporte público además tiene que ser accesible, o sea, inclusivo, accesibilidad universal para todos. Tiene que ser además asequible, es decir, que lo sigamos pudiendo pagar, porque estas medidas cuestan. ¿Mm? Pero el modelo, al menos el europeo, es que ese coste se comparte no solo entre el usuario, sino entre todos, porque es una necesidad social. Y porque es que además, si no, estamos preocupados, porque claro, ha habido una regresión modal, ha habido un cambio modal. Por una parte, la gente del transporte público que ha vuelto a moverse, hay una parte que se ha ido al vehículo privado y otra parte que, bueno, que esa es la parte positiva,
que se ha ido a la bicicleta, se ha ido a algunos vehículos de movilidad personal, como los patinetes, incluso se camina más que antes, ¿no? Existen nuevas posibilidades, también oportunidades, como por ejemplo el teletrabajo y flexibilidad. Siempre hubo un pequeño porcentaje. En la pandemia hemos tenido un gran porcentaje. Nos quedaremos en el punto medio, pero probablemente se haya conseguido eliminar esa movilidad no necesaria. Y luego está la reactivación económica, que todos esperamos que llegue. Parece, bueno, pues que a lo mejor tarda un poco más de lo debido, pero la movilidad es un bien económico derivado, es decir, no se hace por sí misma, sino como consecuencia de la necesidad de una actividad. Y como va a haber esa reactivación, aprovechemos ese momento para enfocarla y orientarla hacia modos sostenibles. Ha habido muchos estudios y se han hecho muchas acciones en todo el mundo desde que se declaró el COVID y los confinamientos. Hay un estudio de la Universidad de Carolina que es muy interesante, en el que recorre algo más de 300 tipos de medidas en diferentes ciudades, porque es que ha sido verdaderamente una crisis absolutamente global y por tanto necesita una visión global. Aquí pongo algunas ciudades que se han recogido y vamos a hablar de otras ciudades en el entorno y de otras estrategias. Paso ya a hablar concretamente de estrategias. Hay estrategias, aquí están, las he clasificado en cinco tipos de estrategias, lo que se llaman calles abiertas, es decir, dedicadas exclusivamente a peatones, bicicletas y movilidad personal. Las que son las más usadas y las más comentadas en todos los países, ¿no? Están los carriles temporales dedicados a la bicicleta, el calmado de tráfico, la ampliación de aceras y luego todo lo que es relacionado con la señalización, ¿no? Con las calles exclusivas para peatones y bicicletas, pues son las más conocidas, pero también tenemos aquí carriles temporales dedicados a la bicicleta, como por ejemplo de Atlanta. Están también los calmados de tráfico, pues este es un ejemplo de Zaragoza. Están las ampliaciones de acera en Logroño y luego están esas políticas de mejora de la señalización y de impulso. Entrando ya en ciudades concretas, pues está Barcelona, ¿no? Barcelona, como siempre en España, va por delante y ha hecho transformación de 21 kilómetros de vía en carril bici. Ya tenía bastante carril bici, había impulsado mucho la bicicleta. Junto a Sevilla, probablemente es una de las ciudades más fuertes en el tema de la bicicleta. Ha hecho cambio en la sección viaria de numerosas calles, calma de tráfico, eliminación de estacionamiento, transporte público con tramos de carriles exclusivos y geolocalización de taxis. En definitiva, todo eso unido a una contención de la movilidad laborable a nivel territorial, o sea, a nivel de Cataluña, pues impulso de trabajo a distancia, flexibilización horaria, planes de trabajo, de transporte al trabajo en grandes polígonos, en grandes centros empresariales. En fin, se ha actuado en todos los niveles. Una de las cosas que me gusta mucho sobre todo del entorno de Barcelona, es que están apostando porque en el área metropolitana, digamos, la accesibilidad al transporte público no se centre solo en los 300 metros habituales, en los 300 metros que se pueden ir caminando a la parada, sino en los 3.000 metros. En esos 3 kilómetros que se puede llegar mediante bicicleta eléctrica y mediante patinete, ¿no? Me parece una parte muy interesante. En Milán están las calles abiertas, ¿no? Con carriles bici temporales de bajo coste, aceras nuevas y ampliadas. Ha habido una transformación de 35 kilómetros de calles con expansión muy rápida y experimental en toda la ciudad para que se pueda caminar
andar en bicicleta ha sido una actuación realmente rápida. También es verdad que fueron los primeros en caer en la pandemia de una manera fuerte en Europa. Portland, en Estados Unidos, pues tiene unas actuaciones muy interesantes, lo que se llaman los jardines del tráfico, ¿no? Que muchas veces están promovidos por los vecinos, con una participación social, un reclamo social, un urbanismo táctico casero, unas veces mejor, ¿no? Más elaborado y otras veces pues mucho más básicos, pero se han transformado muchos patios escolares y estacionamientos vacíos en zonas de juego libre para el juego de zonas libres de autos para zonas de juego, ¿no? Ha sido muy bonito, o sea, es una movilidad inclusiva muy dedicada a niños y con una cierta restricción al automóvil, ¿no? Siempre buscando la salud, la mejora de la calidad de vida. Luego hay pequeñas actuaciones en muchos sitios, ¿no? En temas de señalización para mejorar el distanciamiento del transporte público, el distanciamiento personal en Buenos Aires, la gestión de la espera en Londres, en las zonas comerciales, pues se ha eliminado la banda de aparcamientos para que ahí en esa zona se pueda hacer la espera con esas condiciones de confianza sanitaria, ¿no? Ha habido bonificaciones en Bruselas para el uso de la bicicleta, 150 euros. Se ha mejorado la información en tiempo real en Madrid. En Rosario se han abierto, ha habido un open data, o sea, se han datos abiertos para los indicadores de movilidad para que las distintas administraciones o instituciones puedan planificar mejor sus actuaciones. En Turín se ha apostado mucho por los vehículos menos contaminantes, ¿no? En Bruselas también se ha hecho un ajuste del tiempo semafórico para dar prioridad a los vehículos tipo bicicleta o patinete. Y luego hay iniciativas muy curiosas en Bamberg, muy ligada a la Semana Europea de la Movilidad, en los que se han dado paseos en rickshaw pues, para personas de la tercera edad. En definitiva, podemos decir que debe de haber una contención de la movilidad, hay que seguir actuando en todo lo que es teletrabajo y flexibilización de horarios. Hay indicaciones, por ejemplo, en España hay indicaciones a nivel ministerial sobre cómo deben procederse en las universidades. Hay que ponerlo en práctica, que no es fácil, pero hay que hacerlo y de repente hemos aprendido a que se puede. Incluso en las administraciones. Hay que seguir trabajando en la ciudad compacta, que ya siempre hemos hablado en los desarrollos orientados al transporte, pues que al final lo que hay que hacer es mezclar usos, de tal manera que no haya que ir a comprar a un barrio que está muy alejado y hay que ir en coche, ¿no? Sino que en tu propio barrio tengas equipamientos y tengas centros comerciales o áreas comerciales suficientes. Hay que mezclar el uso para que se puedan hacer muchas de las actividades caminando. El transporte público va a tener que seguir siendo un modo de transporte vital, es el único que hace que sea sostenible, sobre todo en las medianas y grandes ciudades, y para eso tiene que ser eficiente. Y para ser eficiente, la mejor manera es que tenga carriles exclusivos. Eso permite que con el mismo nivel de recursos se pueda dar mucha mayor oferta y mejor. Más velocidad comercial significa no solo mejor servicio a los viajeros, sino además no necesitar incrementar recursos de conductores y de vehículos para poder darlo. Y eso es muy importante en estos tiempos de presupuestos limitados. La movilidad activa es muy importante no solo para la movilidad que atiende directamente puerta a puerta, sino como refuerzo del transporte público, como decía, para aumentar su capilaridad y el grado de accesibilidad de ese transporte público. No obstante, no hay que dejar de restringir el uso del transporte privado y para eso las políticas de aparcamiento, de estacionamiento son claves. No todas las administraciones, las locales especialmente, tienen las mismas capacidades. Hay que dar guías y metodologías
para que esto sea fácil de hacer. Por otra parte, la colaboración y coordinación, como decía antes, de las administraciones es fundamental. Es la hora de trabajar todos juntos porque es una labor de muchas, y especialmente en áreas metropolitanas donde no se puede resolver el problema de la movilidad sin pensar en todos, en que todos trabajemos juntos y en que mucha gente viene de fuera. Y tiene que haber financiación. No mucha, pero sí tiene que existir, tiene que haber presupuestos para hacerlo. Yo siempre digo que si un kilómetro de metro vale entre 50 y 100 millones de euros, con ese dinero se pueden hacer muchas actividades de urbanismo táctico, de potenciación del transporte público mediante carriles bus, y además está el plan MOVES 2, que da una oportunidad, que está a punto de salir, y que da una oportunidad para que los municipios se refuercen. Para eso lo que hay que hacer es preparar adecuadamente proyectos. Nosotros estamos ya trabajando con algunos, tanto en Canarias como en otras ciudades de España, y creo que es una oportunidad para todos y hay que prepararse para ello. En definitiva, apostamos por un urbanismo táctico y unas acciones de bajo coste, pero siempre con una orientación de largo plazo que nos van a dar una oportunidad a todos y tenemos que aprovechar. Muchas gracias por la invitación y por escuchar.